Amén. Porque ninguna mentira procede de la verdad. Y el 27 que acabo de leer dice, y no es mentira. Según ellos ha enseñado permanecer en él. ¿Y quién? El Espíritu Santo, el que enseña todas las cosas. Esto es lo que es la iluminación. Solamente a través del Espíritu Santo. Porque si el autor es Dios, entonces el mismo Espíritu Santo nos va a revelar. En otras palabras, versus la iluminación es entender lo que Dios está diciendo. Bien, según de Corintios 4:6, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandecerse la luz, dice la Biblia que es que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, es el entendimiento de la revelación o de la verdad. Es la parte de revelación versus iluminación. Antes Joel me hizo una pregunta que es interesante pensar. Porque él me dice, ¿por qué Jesús tuvo que ser bautizado? ¿Verdad? Entonces la única respuesta que le di es para que se cumpliese lo que ya se había establecido. O sea que Dios mismo, Jesucristo, da el ejemplo de que todas las cosas tienen que irse en orden respecto a lo que Dios dice. Y bueno, Jesús lo hizo para cumplirlo. Entonces nosotros también tenemos que tomar con toda humildad y con toda reverencia la palabra revelada por Dios, que a través del Espíritu Santo podemos entenderla y ponerlo en práctica, no omitir o quitar ni añadir nada, tal y cual como nos lo está enseñando. Entonces, la presencia o ausencia de la iluminación en los escritores de la palabra de Dios no tiene relación con la inspiración de la Biblia. ¿Ok? Entonces, algunas palabras de los escritores bíblicos no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Perdón, algunas palabras de los escritores bíblicos que fueron inspirados por el Espíritu Santo los guió a una investigación cuidadosa. Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4. 1 al 4. Recuerden, los escritores, no el autor es Dios. Los escritores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo, Dios mismo los guió a una investigación cuidadosa y Él permitió que se escribiese. Acuérdense que estamos hablando y en antes pasamos el tema de inspiración versus revelación. Inspirado, que no tenemos que discutir nada. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Ahora este punto de la iluminación. O sea que a través del Espíritu Santo podemos entender. Entonces, cuando dice algunas palabras de los escritores que fueron inspirados por el Espíritu Santo, dice algunas palabras, pero ¿quién es el autor principal o el que lo guía? El Espíritu Santo. En este punto, Dios le permitió que investigaran cuidadosamente. ¿Entiendes? No, o sea, Dios lo inspira, pero Él mismo también los guió para que estudie. Bueno, vamos a ver lo que dice Lucas. A ver, ¿qué me ayuda? 1 al 4. Entonces, si Lucas, como médico, no se hubiese podido, o más bien, si Dios no lo hubiera guiado a que se metiera en la historia, como nosotros, o más bien en el contexto, Teófilo hubiese sabido. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Ok? Entonces Dios, el Espíritu Santo, permitió que Lucas investigara cuidadosamente. Entonces él dice que tal como nos es algo propio, por decirlo así como me le enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea, esta persona, estos que fueron testigos, me le enseñaron, me pareció a mí también, Teófilo, mostrártela a ti, pero yo investigué cuidadosamente las cosas. ¿Recuerdan lo que ocurrió en Berea, capítulo 17? Dice que eran más nobles que Tesalónica y que cada día investigaban, indagaban, escudriñaban si las cosas que estaban diciendo eran verdad. ¿Y qué era? Eran sinagogas que sabían de la ley, sabían de los profetas, sabían de todo. Y yo, vamos a ver si es verdad lo que dice el apóstol.
Entonces ellos estudiaban. Entonces, mucho respecto al tema de la iluminación, el entendimiento de la revelación o la verdad revelada, que solamente el Espíritu Santo es que nos la revela. ¿Entiendes? Es como cuando usted está, por ejemplo, ahorita, en el día de hoy, muchos me preguntaban, wow, es difícil Daniel capítulo 8, en su revelación, lo que Dios está enseñando. Pero algunos dicen, wow, es difícil, no lo entiendo, no lo comprendo. ¿Quién te lo puede revelar? ¿Y cómo? A través de la iluminación. En este punto, como un ejemplo. Y cuando tú entiendes, ok, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces usted ha leído los versículos una y otra y una y otra? Y llega un momento en que usted ve un panorama diferente, pero sin salirse del contexto de un versículo. ¿Les ha pasado? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, usted puede leer Génesis 1:1 y le da tanta información de todo lo relacionado a la Biblia, al estudio, a la interpretación y en base a lo que Dios mismo quiere. Porque iluminación. Por eso, como leyó en antes Joel en 2 Corintios 4:6, de todo Dios nos lo revela, nos ilumina el conocimiento en la faz de Jesucristo. En otras ocasiones, punto 2, los escritores bíblicos lograron entender lo que estaban escribiendo y pudieron reconocer que las palabras que escribían provenían directamente de Dios. Dios le estaba inspirando a hacer algo. Y ellos estaban escribiendo y ellos dijeron, wow, esto no procede de mí. Yo no puedo tener ese entendimiento. Eso no viene de mí. Ellos comprendieron en el instante que era Dios la que se lo estaba inspirando para escribir. Bueno, vamos al ejemplo. 2 Samuel 23, 2-4. Vemos aquí que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Él entendió, él comprendió lo que estaba escribiendo, que no podía proceder de él. Bueno, Jerónimo. Porque él pudo entender lo que estaba escribiendo y él pudo conocer, oh, esto no era mío, es de Dios. Y él estaba escribiendo lo que, ¿no? Es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? La iluminación de lo que él estaba escribiendo en este caso, ¿no? Como lo dice el hermano con Moisés y acá con David. Ahora, el tercero, importante también, que hubo un momento en que los escritores bíblicos no sabían en toda su totalidad la importancia de la palabra que ellos mismos estaban escribiendo. Recuerden, se repite el caso de Daniel capítulo 8. ¿Qué dijo Daniel? No las pude entender. No sé, yo no sé qué estoy escribiendo, qué estoy viendo, perdón. Pero él pudo escribir. Y el mismo Gabriel, el ángel, tuvo que revelarle y dice, muéstrale esto. Entonces, ellos no entendían, pero las reconocían como divinas, pero no lo podían entender. Daniel capítulo 12, versículos 8 y 9. Entonces él no podía entender en su totalidad la importancia, ¿no?, de lo que Dios le estaba revelando. ¿Por qué? Porque el autor es Dios y él tiene un propósito en todo. Entonces, el siguiente es la fuente de las palabras. No logró, en algunos casos, los escritores entender las palabras que estaban escribiendo, ni las reconocieron ellos mismos necesarias como divinas. Vamos a ver Juan capítulo 11, versículo 49 al 52. Bien, entonces aquí claramente Dios pudo poner en prueba. Se escribió en la Biblia. Él ni sabía lo que estaba diciendo. Él ni sabía lo que estaba en ese momento profetizando. ¿Y Dios qué? Lo escribió. Y entonces la inspiración
o la revelación de esto es que dice, no, es que él estaba hablando de lo que iba a acontecer, o sea, de Cristo y lo que iba a hacer. Entonces, muchos, la fuente de las palabras no lograron ni entender lo que estaban escribiendo ni la reconocieron como divino. Ahora, el punto respecto a estas 4 partes, la revelación versus iluminación, ya sea que el escritor tuviera iluminación o no, o sea, el entendimiento por el Espíritu Santo, la inspiración, dice, la inspiración se encargó que el mensaje exacto de Dios fuera grabado verazmente. O sea, fueron instrumentos de Dios, utilizados por Dios para un plan perfecto que ahora tenemos en nuestras manos, llamada la Biblia. Bien. Fue que en su tiempo, como no estaba el canon, no era el canon bíblico, poco a poco Dios estaba revelando las cosas. Poco a poco. A su manera. Como Dios quería que se realizara. Bien. Y para ir terminando ya, la revelación y la Biblia, es que la revelación, recuerde que es el develamiento, no desvelamiento. ¿Y qué dijimos que era develamiento? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo? ¿Develamiento? Descubrir, levantar el velo, lo que estaba oculto, mostrarlo. Bien, 1 Corintios. Exacto. El ejemplo de cuando Cristo murió, entregó el Espíritu, el velo se rajó de arriba abajo y todo, entonces pudieron ver lo que estaba adelante. Ok, entonces vamos a ver en 1 Corintios capítulo 2 las 3 partes. Bien, 1 Corintios 2:9. El Espíritu dice que todo lo escudriña a lo profundo de Dios. O sea, esto es lo que es el develamiento. Bíblicamente, bien, cosas que uno vio ni oído yo han subido al corazón de hombre, ni han subido al corazón de hombre. ¿Qué cosas Dios tiene preparado detalladamente en el cielo para ti? Detalladamente lo muestra, pero dice la Biblia que cosas que uno vio ni oído yo son las que Dios ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros, para su iglesia. ¿Okay? Entonces, pero hay cosas que ya están reveladas, revelamiento, el misterio de la gracia de Dios, el evangelio, ya no está escondido, ya está revelado. Ya aquí está, en la palabra de Dios. El otro, aquí en 1 Corintios, versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Recuerden que la iluminación es el descubrimiento, lo que el Espíritu Santo nos muestra. La palabra aquí, para que sepamos. O sea, ¿cómo tú vas a saber algo si no el Espíritu Santo que te ilumina, que te revela, que te hace entender lo que Él quiere aquí en su palabra? Por eso es muy importante, cada vez que vamos a ver algo en la Biblia, leamos el contexto. ¿A qué se refiere? Entonces dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Develamiento. Dios ha mostrado lo que estaba oculto. El velo estaba cerrado, ahora se abrió. Ahora lo podemos ver. La iluminación es lo que ahora sí vamos a entender por medio del Espíritu Santo, de lo que Dios, el objeto que Dios te ha mostrado. Tú ves uno, abres el telón, lo oculto, abres el telón, ves un objeto. ¿Qué es ese objeto? No sé. Bueno, el Espíritu Santo trae la iluminación, ahora yo sé de qué se trata ese objeto. Porque no solamente es ver en este sentido, sino saber lo que hay ahí. Y Dios nos la reveló acá. Entonces,
capítulo 2, versículo 13, 1 Corintios, porque la inspiración, toda la escritura es inspirada por Dios. Él mismo es el autor. En otras palabras, la documentación veraz, eficaz, fidedigna, inmutable, que está acá en su vida para nosotros, para nuestro propio provecho. Ahora sí, nosotros no podemos decir como estaba hace 10, digamos hace, bueno, más de 21 siglos, bueno, 21 siglos, cuando toda la escritura no estaba completa. Ahora nosotros tenemos la oportunidad que está revelada completa, aquí toda la información está acá. Pero si no buscamos correctamente, por eso que hay mucha falsa doctrina, inventando, llenando sus vientres, aprovechándose, lucrando de la palabra de Dios para su propio beneficio. Y este no era el propósito. Entonces, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Recuerden que Dios es Espíritu. El Espíritu Santo, ¿quién puede ver al Espíritu Santo físicamente? No puede. Es el Espíritu. Es Espíritu. Nuestra comunión con Dios es espiritual. Este cuerpo, recuerden que somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. El alma y el espíritu son eternos. El cuerpo sin el espíritu, sin el alma, muere, no hace nada, se pone frío, se pudre, se daña. Pero el espíritu y el alma son eternos. Así que el cuerpo es solo un caparazón. Imagínate, como estaban estudiando lo de soteriología, la carne es un enemigo que tenemos que luchar todos los días. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo que es la revelación y la Biblia. Entonces, terminamos. Dios le bendiga. Recuerden estudiar la Biblia. Es un tesoro que Dios ha preservado desde su corazón. Recuerden, esto es el pensamiento de Dios. O sea, es Dios mismo. O sea, nosotros como predicadores, nosotros como personas que quieren que otros conozcan a Cristo como Señor y Salvador, deseamos que conozcan esto, la Biblia. Deseamos, pero hay que aprender correctamente. Entonces, Dios se ha revelado a nosotros y Él mismo ha preservado, cuidado esto para que llegue a nuestras manos. ¿Qué tesoro más valioso? ¿Cuántos profetas, cuántos hombres y mujeres dieron su vida para que nosotros tengamos esto? Hay países que no pueden tener esto, no tienen la libertad para esto. Y bueno, termino con este pensamiento. Los rabinos dicen que una persona puede solo aprender lo que su corazón desea. Si la persona no está interesada en algo, su mente no lo va a absorber. ¿Por qué? Prácticamente porque no le interesa. Pero si a usted le interesa, van a absorber todo. Van a retener todo. Dice, él escuchará, pero no entenderá. Y al día siguiente se le olvidará todo lo que ha estudiado. O en otras palabras, en la última noche antes de la clase va a hacer sus tareas. ¿No? Porque no lo va a absorber. Espero que no le tire piedra aquí a nadie. Si la persona verdaderamente quiere aprender la palabra de Dios, entonces él debe prepararse a sí mismo para encontrar un área de estudio que le interese. Como muy bien lo dijo antes el hermano Andrés, el que quiere estudiar la Biblia, cuando va a hacer su tarea, apártese un momento y prepárese su corazón para eso. Que tenga algo que ser mucho mayor, una enfermedad, un accidente, para separarme cuando yo voy a hacer mis tareas, cuando voy a estudiar. ¿Entiendes? Es un pensamiento rabino. Una persona solo puede aprender lo que su corazón desea.
Entonces pidamos sabiduría a Dios para que nos la enseñe correctamente y podamos comprender en base a lo que el Espíritu Santo nos diga, entender la palabra, ¿ok? Tarea. En mi clase, tanto en síntesis como en bibliología, quiero que me den un resumen. Resumen en una hoja, atrás y al reverso, de lo que es la bibliología en esta lección número 2. Igual que el síntesis del Antiguo Testamento en la lección 2. Un resumen de una página. Al reverso y atrás y al frente. Una hoja, no más. Una hoja. Y eso me lo hacen llegar. ¿Ok? Resumen. El material se lo va a estar haciendo llegar para los que puedan imprimirlo. Si no, igual el instituto lo tiene para que lo puedan imprimir. Así que, hermanos, Dios les bendiga y muchas gracias. Nos vemos entonces en la próxima clase. Gracias por su atención.